Buen día, amada iglesia. Dios les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Estamos viendo qué es lo que nos santifica. Todo lo que es de Dios es santidad, y todo lo que es para Dios tiene que ser santificado. Y nosotros como hijos de Dios, el Señor quiere que vivamos, que nos alegremos, que busquemos una vida de santidad. Dios le dijo a Israel que quería un reino de reyes y sacerdotes santificado. Entonces, porque Él es santo. Entonces Dios quiere un pueblo, una iglesia, cuerpo de Cristo, ¿verdad? Santificado. Jesucristo es santidad. Jesucristo es santo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo algunos versículos de qué es lo que nos santifica. Somos santos por la presencia, así cuando vemos en los diferentes evangelios, en las cartas, ¿verdad? A las diferentes iglesias, ¿verdad? A los santos de. Y está diciendo santos por la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Por eso es por lo que somos santos, porque el santo está en nosotros. Por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sí me explico? Entonces es por Él. Fíjate bien lo que nos dice Hebreos 2:11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, entonces, uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque el que santifica, ¿sí? Y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, Jesucristo santifica. Por eso, en las cartas, ¿verdad? A las distintas iglesias, dice a los santos de, por la presencia de Cristo en nosotros. La presencia de Cristo en nosotros santifica. Pero es algo que nosotros tenemos que entender, que saber, para realmente, ¿verdad?, mantenernos santificándonos. Es un proceso que obviamente hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos vamos santificando por el Espíritu Santo cuando vamos entregando cosas que antes nos gustaban, nos deleitábamos, pero que eran de la carne, que eran del mundo, ¿verdad? Pero en un determinado momento de tu vida el Espíritu Santo habla, toca, convence, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos apartemos de lo que es el mundo y de lo que es la carne, y realmente nos estemos apartando para Dios, consagrándonos para Dios, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice aquí Hebreos 10:10. Vamos a leer desde el 18, ¿sí? Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. El 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, nosotros somos santificados, ¿verdad?, en la voluntad de Cristo, ¿sí? En la voluntad de Cristo nosotros somos santificados. Esto es que por cuanto Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios, que es santidad, ¿sí?, nosotros podemos ser santificados en esa voluntad de Cristo, ¿sí? Entonces, pues tenemos realmente al santo. No nos debería de costar trabajo obedecer a la verdad, obedecer en el diseño de Dios. Fíjate aquí lo que nos dice Hebreos 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo con H mayúscula de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado?
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, la sangre del pacto, la sangre de Cristo santifica. Cuando una persona está en el mundo y se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? En esos momentos es limpiado por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? De todos sus pecados. Y entonces es santificado. La sangre de Cristo santifica. ¿Sí? Nos dice aquí Hebreos 13:12. Vamos a leer desde el 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, nos dice el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, somos santificados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos santifica. Y por eso aquí es muy importante que si tú caíste en pecado, que si tú cometiste alguna falta, sepas que la sangre de Cristo está vigente, que la sangre de Cristo no tiene caducidad, que basta que te arrepientas para que sea activada la sangre de Cristo y que entonces, ¿verdad?, quite todo tu pecado, ¿sí? Pero tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento para perdón de pecado. Es la sangre derramada de Cristo para remisión de los pecados. Nos dice Primera de Pedro 3:15, nos dice, vamos a leer desde el 14, no, desde el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces aquí es muy importante lo que nos dice el 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿cómo santificamos a Dios en nuestros corazones? ¿Cómo lo santificamos? Cuando una persona no ha sido ministrada, cuando una persona en su corazón permanece con lo que nos dice Mateo 15:19 y Marcos 7:21 y 22, pues es la manera en que está viviendo. Entonces, puede ser que tenga una obediencia, pero quizá no está al diseño por cuanto su corazón no ha sido cambiado, su corazón no ha sido transformado, no ha sido quitada por el Espíritu Santo la envidia, la soberbia, el adulterio, la fornicación. Entonces, pues estás a lo mejor obedeciendo, ¿verdad? Pero no en el diseño de Dios. Entonces, con un corazón así, pues no estamos santificando a Dios en nuestro corazón. Porque nuestro comportamiento, ¿verdad? Si es que tu corazón está escrito soberbia, pues tu comportamiento es soberbio. Si en tu corazón está escrito envidia, pues tu comportamiento es envidia. O sea, todo lo que está escrito en el corazón, fuera del diseño de Dios, lo que está escrito en tu corazón, que dice Mateo 15:19, Marcos 7:21 y 22, es lo que vas a vivir, es como vas a actuar, se va a manifestar toda esta escritura, ¿verdad?, en las obras de la carne, ¿sí?
Entonces puede ser que tengas apariencia, pero Dios va a ver tu corazón y va a ver que aunque llegaste y le dijiste al hermanito, a la hermanita, ¿cómo estás? Bendecido, y le das el beso, etcétera, etcétera, y te portas bien delante de la autoridad, pero el Señor sabe y está viendo que tu corazón no está en santidad, ¿sí? Entonces tu obediencia pues no está agradando a Dios, porque lo que está viendo Dios es de que es una falsa obediencia, es una obediencia perniciosa, ¿sí? Fuera del diseño de Dios, es una obediencia de apariencia. Entonces, por cuanto hay escritura de Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, 22 en tu corazón, no se está santificando a Dios. Y lo que quiere Dios es que lo santifiquemos en nuestro corazón. Es decir, que haya una escritura celestial, una escritura divina, una escritura puesta por el Espíritu Santo, como lo determina 2 de Corintios, el capítulo 3. Puedes leer específicamente 3:3, ¿verdad? Pero todo el capítulo es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando dejamos al Espíritu Santo que escriba esas verdades, esos principios divinos en nuestro corazón, y esa es nuestra manera de vivir, porque lo que está escriturado en nuestro corazón, escrito por el Espíritu Santo, estamos santificando al Dios Todopoderoso y además estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es en ese sentido. Vamos, fíjate aquí, este es muy importante. Perdonar santifica. Entonces aquí es muy importante saber si en tu corazón estás dispuesto a perdonar, ¿sí? Porque si no estás perdonando, pues no, o sea, ahí el Señor dice, si tú perdonas a tu hermano, yo te voy a perdonar. Si no perdonas a tu hermano, no te puedo perdonar, ¿sí? Entonces, el perdón te va a santificar, ¿sí? Le estás quitando, ¿verdad?, una carga también al hermano o a la hermana que estás perdonando, ¿no? Vamos a ver aquí Mateo 6, del 12 al 14. Nos dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿sí? Entonces, para que podamos perdonar al hermano, se requiere la influencia divina en el corazón. Se requiere al Espíritu Santo que nos lleve a entender y a comprender lo que es el perdón, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos, mis hermanos, que tenemos que estar dentro de los principios de Dios y que tú sepas que cuando tú perdonas, tú eres santificado. El perdón santifica, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice aquí Mateo 9:2, dice, desde el 1, dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. El 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que por creer, el Señor santifica. Pero por creer, perdón, mis hermanos, voy aquí a hacer un... Pero por creer, hermano, hermana, por creer en Cristo, ¿sí? O sea, no es por creer en la Virgencita, no es por creer en un ídolo, no es por creer, o sea, no es cualquier fe. Tenemos que creer en Cristo, ¿sí? Aquí ellos estaban creyendo que Cristo podía hacer las cosas, ¿sí? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿sí?
Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que los pecados fueron quitados, fueron borrados, ¿verdad? Al paralítico, ¿verdad? Por la fe. Entonces, ahí en ese sentido está la fe del que ministra, la fe del que va a ser ministrado y la fe de terceros. En este caso, los que estaban llevando al paralítico, ¿sí? Nos dice Lucas 5:24, vamos a leer desde el 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre con H mayúscula tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, entre paréntesis, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces, aquí, ¿verdad? Por ese perdón hubo santificación, hubo sanidad, hubo liberación, ¿sí? Entonces, el perdón, hermano, santifica, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Mateo 12:31 nos dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, punto número 1, es el que nos redarguye. Punto número 2, se requiere la influencia. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, ¿verdad? Es la influencia divina en nuestro corazón que nos lleva a entender, nos lleva a comprender lo que es el perdón en tu espíritu. Entonces, se tiene que perdonar desde tu espíritu por el Espíritu Santo, aunque en tu voluntad decidas emitir ya, ¿verdad? Ese perdón. Por eso el perdonar no es un sentimiento, el perdonar no es una emoción. ¿Por qué? Porque no está la solvencia moral, porque no tienes los suficientes recursos para hacerlo, porque la gente tiene coraje, porque la gente quiere venganza, porque la gente tiene dolor, etcétera, ¿verdad? Entonces, no son recursos, ¿verdad?, con los cuales se puede o se quiera perdonar. Por eso el perdón no es un sentimiento ni una emoción. Tiene que ser una decisión cuando tú ya entendiste y tú ya comprendiste por el Espíritu Santo, por esa influencia divina en tu espíritu, en tu corazón, que entiendes y comprendes que es el perdón. Y entonces cuando lo entiendes y lo comprendes, ¿verdad? Entonces sí, desde tu voluntad, tú emites ya con tu boca, con tus labios, ese perdón. De lo contrario, es un falso perdón porque no hay solvencia, ¿sí? Porque está la gente, esto es muy claro en el caso de los matrimonios cuando se hacen, se dicen, ¿verdad? Pues se perdonan, pero se perdonan desde su alma, un alma sin autoridad, un alma con dolor, con sufrimiento, sin recursos para perdonar, sin solvencia, ¿sí? Y entonces por eso se vuelven a decir y se vuelven a reclamar y se vuelven a hacer, ¿verdad? Al mes, a los 2 meses, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, eso es un falso perdón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, fue un perdón desde el alma, ¿verdad? Pero ese perdón no santificó. Ese perdón no trajo liberación. No limpió, porque se vuelven a reclamar después de un tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a leer aquí vamos a leer de Mateo 18, 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey
que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, aquí lo que está diciendo, la verdad es que siempre tenemos que perdonar. La vida del creyente tiene que ser de perdón y arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que perdonar al semejante? ¿Por qué tenemos que perdonar? Es que ya me hizo una vez, ya me hizo otra vez, y yo siempre tengo que estar perdonando, ¿verdad? Lo que pasa, mira, todos estamos en un proceso de crecimiento, de madurez, de perfeccionamiento, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. Entonces, cuando una persona permanece con actitudes o permanece haciéndote cosas, es porque no ha sido perfeccionado. Entonces, si no ha sido perfeccionado, lo tienes que perdonar. Cuando alguien ya ha sido perfeccionado, no te va a hacer nada. No vas a tener de qué quejarte. ¿Tú te podrías quejar de algo de Jesús? Él es la meta, ¿sí? Tenemos que ser llevados a ese nivel por el Espíritu Santo. Entonces, todos, si no han alcanzado ese nivel, pues están debajo de ese nivel, ¿verdad? Entonces quiere decir que van a tener errores, se van a comportar mal, te van a hacer cosas. Entonces, ¿por qué lo tienes que perdonar? Porque no ha alcanzado la perfección, ¿sí? Porque no ha sido completado su perfeccionamiento por el Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que perdonar a la otra persona, ¿sí? Entonces, es siempre. Bueno, vamos a ver aquí. Romanos, vamos a leer 1:4, vamos a leer desde el 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo con H mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El 4. Que fue declarado Hijo de Dios con H mayúscula, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Entonces fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, ¿sí? Entonces, aquí la santidad va a fluir poder. Y ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el Espíritu de Santidad pues va a santificar. Alguien con inmundicia, alguien que es inmundo no puede santificar. Nos tiene que santificar o tenemos que ser santificados por el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad es el que santifica, ¿sí? Y entonces habíamos dicho, ¿verdad?, que la santidad es la naturaleza del carácter de Dios y que Él nos quiere hacer partícipe de eso, ¿sí? Porque la santidad fluye poder y entonces Dios nos quiere hacer partícipes de lo que es su poder. Nos quiere hacer partícipes, ¿verdad?, para que en nosotros fluya lo que es de Él, fluya santidad y fluya poder, ¿sí? En ese sentido es. Vamos a leer el capítulo de Romanos 8. Vamos a leerlo todo. Fíjate bien, nos dice el 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay iglesias llenas. Muchos ni siquiera se han convertido. Muchos no se han arrepentido. Muchos están en Cristo Jesús, pero muchos de los que están en Cristo Jesús están viviendo según la carne y otros tantos pues según el Espíritu. Entonces en las iglesias hay gente, ¿verdad?, que no está en Cristo. Hay gente, ¿verdad?, que estando en Cristo vive en la carne y hay gente que estando en Cristo vive en el Espíritu. Está siendo procesada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a cuál perteneces tú? ¿Sí? Entonces, fíjate, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo con H mayúscula en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.
¿sí? El 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu con E mayúscula. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu con E mayúscula es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu con E mayúscula, si es que el Espíritu con E mayúscula de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu con E mayúscula de Cristo, no es de él. ¿Sí? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu con E mayúscula de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu con E mayúscula hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guardados por el Espíritu con E mayúscula de Dios, estos son hijos de Dios. Nos dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Papito. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Entonces, el que vive en la carne, hermano, aunque está en Cristo, dice que morirá. Porque la carne nos lleva a estar en pecado. ¿Sí? O sea, en la carne están las delicias de la carne, ¿sí? Pero no, la carne, vivir en la carne no santifica. Lo que santifica es que vivamos en el Espíritu por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien aquí lo que nos dice 2 de Corintios 2:10. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, al que vosotros perdonáis, dice, yo también. Entonces, cuando no se perdona, el enemigo va a ganar ventaja. Es decir, se va a generar un derecho legal para que el enemigo toque y oprima esa vida. Entonces, ahora, aquí es muy importante, ¿verdad? ¿De qué manera perdona a la persona? Ya dijimos que si la persona perdona desde el alma es un falso perdón, ¿sí? Es un falso perdón. Tiene que ser la influencia divina en el corazón, en el espíritu, tiene que ser el espíritu de gracia, el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿verdad? Que nos lleve a entender y a comprender lo que es el perdón. Y que ya nuestra voluntad vamos a decidir, ¿verdad? Y lo vamos a exteriorizar a través de nuestra boca por las palabras, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo perdonó Jesús? O sea, nosotros tenemos que perdonar de la manera que nos perdonó Jesús, ¿sí? El perdón de Jesús no fue condicionado, ¿sí? Entonces, el perdón de Jesús fue de favor
gratuitamente, completamente, y además trae gozo, gratitud y trae libertad, ¿sí? Entonces, una persona que no perdona es una persona que se está convirtiendo en una persona que está atando a la gente. Y tú estás generando un derecho legal en tu vida para que el enemigo gane ventaja. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Fíjate bien, Hebreos 9, del 13 al 14. Bueno, aquí habla nuevamente de la sangre de Cristo. Además de la sangre de Cristo, de quitar el pecado, va a limpiar la conciencia. Eso es muy importante, ¿sí? Nos dice el versículo 13 y 14, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, con E mayúscula, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando una persona trae culpas, cuidado porque su conciencia no ha sido limpiada, o no le ha creído a Dios, o está poniendo su propio perdón por encima del perdón de Dios, ¿sí? Y yo creo que el perdón de Dios está por encima de nuestro perdón, ¿sí? Entonces, si yo le creo a la palabra y confieso mis pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Vamos a leer aquí, no le puse el versículo. No sé si lo leímos en el anterior. Bueno, es Hebreos 10, versículo 9 y 10. Dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. El 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, hacer la voluntad de Dios santifica, ¿sí? Entonces, en la voluntad de su Padre, ¿verdad?, que hizo Jesucristo, nosotros, hermanos, somos santificados, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ay. Okay. Hebreos 13:12. Creo que este también lo leímos. La sangre de Cristo santifica. No sé esto porque lo tengo repetido. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Así ya lo habíamos leído. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces, confesar nuestros pecados es para recibir el perdón y que el perdón santifique, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Judas 1:20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿sí? Por supuesto, ¿verdad?, que la obediencia santifica, pero es la obediencia en el diseño de Dios. El fruto del Espíritu está hablando de santificación. La adoración santifica, la intercesión santifica, ¿sí? Entonces, es muy importante porque fíjate que no es lo mismo
dar tu diezmo santificado, tu diezmo puesto a cuentas tú con el Señor, ¿verdad? A que tú estés dando tu diezmo y creas que porque das tu diezmo, ¿verdad? El Señor va a responder. En el sentido, ¿verdad? De que si en tu corazón hay envidias, hay soberbia, hay adulterio, hay malos pensamientos, hay lascivia, hay insensatez, si todo esto está en tu corazón, hermano, ¿cómo vas a entregar tu diezmo? Contaminado. Entonces, es muy importante, por eso te digo, la vida del creyente que tiene que ser una vida de perdón y arrepentimiento. Entonces, cuando tú vayas a dar tu diezmo, ponte a cuentas con el Señor. Tienes que entender por qué es el diezmo, para qué es el diezmo. Tienes que darlo con gozo, ¿sí? Entonces, a Dios no le gusta que hagamos las cosas sin entendimiento. Tiene que haber entendimiento. Si tú lo das y no sabes por qué ni para qué, pues sí lo estás dando, pero tienes velo. Y entonces probablemente por eso no veas en tu vida bendición. Entonces es cada vez, ¿verdad?, irse alineando a lo que son los principios y el diseño de Dios, y tú vas a ver la bendición del Todopoderoso más en plenitud en tu vida. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.